Estamos aquí en la iglesia, estamos solamente unas cuantas personas. Vamos a tener la exposición de la palabra de Dios y pues vamos a pedirle a nuestro amado hermano Ben Martín, tráete el micrófono. Sí, le digo, hermano Martín, que nos dirija en oración, por favor. Padre Celestial, venimos ante ti en este día para agradecerte, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias que están aconteciendo, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, tú no cambias, Señor, y tú cumples tus promesas. Te pedimos en este momento, Señor, por tu palabra que se va a predicar, Señor, por medio de ella, Señor, seas tú, Padre, quien levante esos corazones endurecidos, Señor, que seas tú, Padre, quien le sople vida, Padre amado, como lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Te agradecemos nuevamente que nos permitas estar aquí, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, quien nos ayude a examinarnos profundamente, Señor, y que si hay cualquier cosa, Padre, que esté oculta en nosotros, que sea tu palabra, Señor, la que la exponga, Señor, y nuevamente te pido, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en ti, Señor Jesucristo, tú que eres el autor de la vida y que todas las cosas fueron creadas para ti, Señor, y por ti, Señor, y sabiendo eso, Señor, teniendo eso en mente, Señor, te pedimos que nos ayudes, nos continúes, Señor, ayudando y teniendo nuestros ojos puestos en ti, Señor Jesucristo, sabiendo que todo lo que tú has comenzado lo vas a terminar, Señor, y eso es lo que nos trae gozo y paz y tranquilidad, Señor, en estos momentos de angustia, Señor, en estos momentos de confusión, Señor. Sabemos que podemos correr a tu palabra, Señor, y encontrarte ahí, Padre Celestial, y te pedimos todo esto en ese nombre dulce, precioso tuyo, Señor Jesucristo, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén, amén. Thank you. Just put it right there. Gloria a Dios. Ok, familia, yo espero que haya podido pues descargar su bosquejo y lo tenga a la mano, como le exhorté a través de un texto que le envié en el día de ayer. Pues mi esperanza es que usted en esta hora, particularmente los que son miembros de esta iglesia local, la iglesia en sus pasos, estén sintonizados, saquen este tiempo para entregárselo totalmente al Señor, que se detenga, que se siente cómodo, meditando, con su Biblia en la mano, con su bosquejo también si lo tiene, y escuchando la palabra que Dios tiene para nosotros como iglesia local la tarde de hoy. En el día de hoy, mientras escudriñamos la palabra de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 6, vamos a considerar un tipo de esperanza. Ese tipo de esperanza es la esperanza que no permite rendirse. La enseñanza se titula precisamente de esa forma, esperanza que no permite rendirse. Nosotros tenemos ese tipo de esperanza como creyentes, como personas que han nacido de nuevo, como seguidores de Cristo, como matetes de Cristo, discípulos de Cristo. Tenemos esa esperanza. Nosotros somos de los que pensamos y nos anclamos en la verdad que dice que Jesucristo vive, y como Jesucristo vive, nosotros tenemos esperanza. La razón de nuestra esperanza es Cristo. La realidad de un Cristo vivo es razón de nuestra esperanza. Para allá, para 1995, en su plan soberano, Dios me tenía sirviéndole en mi rol de misionero, evangelista, una mezcla de las dos cosas. Y en esa gestión me permite visitar un pueblo que amo con todo mi corazón, el pueblo de Cuba. Y mientras estaba allí se me dio la oportunidad de dirigirme a un grupo de estudiantes en el Seminario Bautista de La Habana, en un área que se conoce como Santo Suárez. Y tuve la oportunidad de interactuar con estos estudiantes, proclamar la palabra, hacer algunas enseñanzas, periodos de preguntas y respuestas, y sobre todo, para mí, importantísimo siempre, periodos de interacción, de poder conocer a estos jóvenes, futuros pastores, siervos, misioneros, laicos, de distintas formas.
En ese diálogo con ellos, recuerdo haber conocido a uno en particular, el cual me hizo un regalo, me regaló un cassette de música cristiana que había sido preparado por un grupo cubano de música de alabanza y adoración que se llamaba Kairos. En el contenido de ese cassette, que lo escuché por años y años y años y años, había un cántico, era un himno viejo, según me dijeron, escrito por un pastor argentino que se titula Tenemos Esperanza. Ese cántico se hizo parte de mi vida. Lo escuché en cientos de veces, aún en el día de hoy lo escuché como 6 o 7 veces, y en el proceso durante todos estos años, pues ha sido de enorme bendición para mí. El cántico, la premisa del cántico es que Jesucristo vive y por eso tenemos esperanza. Y el cántico dice de esta forma, no lo voy a cantar porque yo no tengo el don de cantar, pero lo voy a leer. Es precioso, dice, porque Él, se refiere a Cristo, porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él rompió el silencio y la agonía, porque Él llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría. Porque Él, ese es Cristo, nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque quebró los corazones duros y levantó las almas abatidas. Y luego decía el estribillo, por eso es que tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que tenemos esperanza, por eso es que luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Y luego decía, porque, hablando de Cristo, por favor, no pierda eso de vista, porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños y las mujeres y resistió a los que de orgullo ardían. Porque Él, Cristo, llevó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los culpables. Y repetía el estribillo, por eso hoy tenemos esperanza, por eso hoy luchamos con porfía, por eso hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía, por eso hoy tenemos esperanza, por eso hoy luchamos con porfía, por eso hoy miramos con confianza el porvenir. La última estrofa decía, porque una aurora vio su gran victoria, esa es la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, sobre la muerte, el miedo y la mentira, y ya nada puede detener la historia ni de su reino eterno su venida. Por eso es que tenemos esperanza, por eso es que luchamos con porfía, por eso es que miramos con confianza el porvenir. En esta tarde, dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a atender con seria urgencia las circunstancias en que vivimos como iglesia, en específico podríamos decir en el día de hoy, la circunstancia que estamos experimentando como habitantes de este complicado mundo, y mira que este mundo es un mundo complicado. La realidad es que en esta hora, tristemente, son muchos los que por diversas razones se están apartando o se han apartado de los caminos del Señor Jesucristo. Son muchos los que se han apartado o se están apartando de la comunión fiel entre los hermanos en la iglesia local, el dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre que señala la Escritura. Y son muchos
los que se han apartado y su celo por la obra del Señor que una vez les consumió en el día de hoy se ha enfriado. La realidad es que todos y cada uno de nosotros, comenzando por mí en una forma u otra, hemos sido tentados en infinidad de ocasiones aún durante esta semana a caer en esa dichosa trampa. Sin embargo, nosotros en esta iglesia local, el liderato de la iglesia, los siervos líderes de la iglesia, Pastor Marcel, Pastor Willy, este servidor, el concilio de nuestra iglesia, el conjunto de siervos laicos que hay en esta iglesia que aún en el día de hoy se encuentran aquí sirviendo, nosotros somos de aquellos que nos acogemos a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y como le escribía en el día de ayer, y vuelvo a reiterarme en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, debía haber dicho, con amor honesto, sincero, como Pedro decía, con amor no fingido, les suplico por favor que considere en este momento ahora y a través de la Escritura, porque vamos a hacer mención nuevamente de esta porción bíblica, lo que la Escritura nos dice en 2 de Corintios capítulo 15, versículo 58, que nos apropiemos de esa verdad y que nos paremos en esa verdad y que esa verdad sea el ancla de nuestra vida, esa verdad sea lo que determine qué hago y qué no hago, para dónde voy, dónde me quedo. Inspirado por el Espíritu Santo, luego de haber estado proclamando en todo el capítulo 15 la resurrección de Cristo, Jesucristo vive, por eso tenemos esperanza. Si Jesucristo no resucitó entre los muertos, de nada sirve, en vano hemos creído, pero Cristo resucitó entre los muertos. Y al concluir ese capítulo 15, el apóstol Pablo, otra vez inspirado por el Espíritu Santo, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes quiere decir manténganse perseverando, siempre creciendo en la obra del Señor. Sabiendo, estando conscientes, teniendo conocimiento, estando seguros de que estamos seguros de que vuestro trabajo en el Señor, vuestro servicio al Señor, vuestra obra en el ministerio de Cristo, en la iglesia de Cristo, no es en vano. Así que aquí lo que vemos en este versículo 58, en gran medida, es una exhortación del apóstol Pablo ante la contundencia y lo absoluto y lo real y lo majestuosamente poderoso de la resurrección de Cristo. Pablo exhorta a la iglesia a que se mantenga consistentemente viviendo una vida piadosa. Hemos dicho a la saciedad que vivir la vida piadosa no es algo fácil, es un gran desafío, particularmente porque la Escritura claramente nos dice que hay un gran desafío para nosotros al momento que nos determinamos a vivir piadosamente, y sabemos que vivir piadosamente en esencia es la decisión que un verdadero creyente, alguien que ha nacido de nuevo, toma de vivir una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios. Pablo también, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 Timoteo 3:12 nos recuerda lo siguiente, y también todos, no algunos, no los pastores, no los misioneros que están en países que puedan ser comunistas, musulmanes, donde haya gran persecución. La Biblia dice que todos los que viven piadosamente, los que se han determinado a vivir una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios en Cristo Jesús, por medio del poder de Cristo Jesús, padecerán persecución. Así que la realidad es que esta cuestión de vivir piadosamente, seguir la exhortación que Pablo nos da a mantenernos firmes, contundentes en la obra, estando siempre envueltos en ella, seguros de que nuestro trabajo no es en vano, eso necesariamente no es nada fácil, es sumamente complicado. En muchas ocasiones la persecución, diría yo, mientras más serio sea usted, sea yo, con relación a vivir la vida piadosa, más intensa habrá de ser la persecución en nuestras vidas.
Y en muchas ocasiones nos sentimos como el salmista en el Salmo 119, donde el salmista dice: abatida está el polvo, está mi alma, vivifícame según tu palabra. La persecución, los golpes que he experimentado como resultado de la persecución son tales de que mi alma está por el piso, está por el polvo. Por favor, Señor, vivifícame. Mira que me ahogo, Señor. Ayúdame, Jesús. Mira que me ahogo. En muchas otras ocasiones, usted y yo nos hemos sentido que se nos acaba la gasolina, ¿verdad? Que nos sentimos desfallecer, que estamos tentados a tirar la toalla, nos sentimos angustiados, nos sentimos llenos de ansiedad, muchas veces por el temor a lo que pueda suceder luego de que yo me he determinado firmemente en Cristo Jesús a vivir una vida piadosa, una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios. El temor de lo que pueda acontecer, porque ya estoy experimentando la persecución que lógicamente debo experimentar. Y en esas ocasiones con el salmista también clamamos a Dios y le decimos: se deshace mi alma de ansiedad, de angustia, de depresión en muchos casos, susténtame según tu palabra. La pregunta entonces que cualquiera que verdaderamente ame a Cristo y esté dispuesto a pagar el precio que haya que pagar por servir a Jesucristo, que se debe hacer, que se puede hacer, es: ¿qué puedo hacer yo, pastor, hermano Edwin, cuando todo dentro de mi ser desfallece? Cuando todo mi ser lo que desea es rendirse, lo que desea es quizás regresar a donde estaba anteriormente. Cuando todo dentro de mí lo que quiere es tirar la toalla, darse por vencido. ¿Qué puedo hacer? Cobre ánimo en lo que la palabra de Dios dice, cobre ánimo en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. La porción bíblica que vamos a estudiar en el día de hoy nos va a presentar cara a cara, nos va a colocar en una situación donde nos veremos obligados a darle cara a lo que la Escritura enseña con relación a la necesidad que tenemos de perseverar. Pero esto en unión a esos dos aspectos de la vida cristiana que son inseparables, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero ¿qué debo hacer yo cuando me siento de esta forma ante el peso, la angustia, las posibilidades funestas que traen consigo el continuar sirviéndole a Cristo, continuar haciendo la voluntad de Dios? Otra vez el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, 58, la exhortación que leímos hace un momento. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, quiere decir perseveren. Manténganse perseverando, siempre creciendo en la obra del Señor. Para el creyente no hay espacio para estar estancado. El estar estancado se puede también identificar con la palabra tibieza, que en el vocabulario bíblico es algo detestable. Dice, siempre creciendo en la obra del Señor. ¿Y por qué voy a hacer eso? Pablo continúa y contesta la pregunta, sabiendo, estando consciente, teniendo absoluta certeza y seguridad de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, que todo lo que tú y yo hagamos en el nombre del Señor no es en vano, no es una pérdida de tiempo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que la esperanza de vivir una vida piadosa es el tipo de esperanza que no permite que uno se rinda, no permite tirar la toalla, no permite darse por vencido. Muchas cosas la Biblia nos enseña, una de ellas consistentemente nos enseña por la fidelidad de Dios, por la providencia bondadosa, soberana de Dios que hemos estado viendo en la vida de Ruth, por ejemplo. La palabra nos enseña que el que tiene esperanza en el Señor Jesucristo, para el que tiene esperanza en el Señor Jesucristo, para el que tiene la esperanza que es de Cristo, siempre y siempre, siempre,
es demasiado temprano para darse por vencido. Nosotros no somos los que tenemos ese tipo de fe. Nosotros somos de los que tienen una fe que no permite rendirse. La palabra para no rendirse es la palabra perseverar. Una palabra que describe la capacidad para no darse por vencido, tirar la toalla. To quit en inglés es la palabra perseverancia. Y si usted pues ha podido descargar su bosquejo, pues téngalo a la mano porque ahí tenemos una definición muy válida de esa palabra. Perseverancia, bíblicamente hablando, se refiere a una cualidad de carácter que primeramente no permite, esa cualidad de carácter en el creyente no permite que rendirse ante circunstancias que sean adversas. Es una cualidad de carácter que no permite al creyente sucumbir ante la prueba por adversa que la misma sea. Es una cualidad de carácter que está íntimamente ligada con la esperanza. La perseverancia y la esperanza, podríamos decir, como decía José Martí, son de un pájaro las dos alas. Aquí en la porción bíblica que estudiamos en la tarde de hoy, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 6, en el versículo 3, que vamos a estar mirando detenidamente en unos segundos, Pablo hablando de su vida de oración y cómo él consistentemente se acuerda de los hermanos de Tesalónica. Pablo dice en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Ahí tienes la palabra perseverancia y esperanza en una misma oración juntas, interdependientes, y vuestra constancia en la esperanza, y nuevamente dice, en nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra esperanza es en Cristo Jesús, y la perseverancia que tú y yo podamos tener, la constancia que tú y yo podamos tener, está siempre sujeta, dependiendo del poder que emana de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Así que miramos entonces la porción bíblica, déjeme leerla rapidito y hacemos una pequeña exposición. Esto es bien corto en el día de hoy, así que seamos pacientes, por favor. Pablo está consciente, contexto, esta es la introducción de esta epístola, quizás uno de los primeros libros que se escriben en todo el Nuevo Testamento. Pablo ha tenido la oportunidad de ministrar brevemente en Tesalónica. La obra que Dios ha hecho a través de Pablo ha dado fruto. Estas personas que Dios ha escogido, que Dios ha elegido, a los cuales Dios le ha dado un nuevo nacimiento, estas personas en las cuales Dios sin permiso se ha metido en la vida de ellos, le ha dado vida espiritual, estando muertos espiritualmente, Dios le ha dado vida espiritual. Ahora estas personas, pues obviamente comienzan a dar fruto, y su fruto es de conocimiento público, no solamente en Tesalónica, es en otras ciudades, cómo estas personas viven de una forma honrada, cómo están entregados al servicio del Señor, cómo han abandonado sus previos dioses y todo este sinnúmero de cosas, y toda esa información ha llegado a oídos del apóstol Pablo, lo que provoca gran gozo en el corazón del siervo de Dios, y al mismo tiempo provoca que él consistentemente se esté acordando de ellos y expresando su gratitud a Dios, que es el guardián de nuestra mente. ¿Se acuerda? La gratitud, dándole gracias a Dios por la obra que en la vida de estas personas Dios ha estado realizando. Así que el versículo 2 comienza de esta forma: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, tesalonicenses, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 dice: sabemos, hermanos amados de Dios, que Él, Dios, os ha elegido, pues
nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y ustedes bien sabéis cómo nos comportamos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y obviamente del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, gran presión, gran adversidad, con el gozo que da el Espíritu Santo. Si este pasaje no está preñado de poder y de esperanza y de fortaleza y de consuelo, yo no sé cuál pasaje lo pueda estar, porque aquí vemos claramente lo que Dios hace en la vida de los que Él, por su decisión soberana, escoge, elige, y cómo transforma sus vidas luego de que la presencia de Cristo, el Espíritu de Dios, viene a vivir en ellos. Versículo 2 nuevamente. Damos siempre gracias, ese es Pablo y su equipo de trabajo, a Dios por todos vosotros. Te dan gracias a Dios por el hecho de que los tesalonicenses, al conocimiento de Pablo y sus compañeros de ministerio en ese momento, estos hermanos habían sido transformados, convertidos, y ahora vivían 24/7 para honrar a Cristo. Cristo primero, Cristo segundo, Cristo tercero. Alabado sea su santo nombre. Y Pablo dice que siempre da gracias, actitud de gratitud, como señalé previamente, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, mencionando el nombre de cada uno de ellos, el hermano Pedro, el hermano Juan, el hermano Felipe, la hermana María, la hermana Josefina, la hermana Padre, gracias por lo que tú estás haciendo con la vida de la hermana Josefina, de la hermana Eustaquia, del hermano Leopoldo. En esencia, eso es lo que Pablo está comunicando aquí en este versículo 2. En el versículo 3, ahora va más específico. Identifica las cosas por las cuales Dios le está dando gracias a Dios por la vida del hermano Leopoldo, de la hermana Elvira, del hermano José, de la hermana Lidia y de los hermanos que fuesen. Entonces dice, acordándonos, versículo 3, sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, recordando en mis oraciones, en particular, mis oraciones donde expreso agradecimiento, porque parte de la vida de oración incluye expresiones de agradecimiento. Y de paso, mientras más sean sus expresiones de agradecimiento, más salud espiritual y relacional usted va a tener, mayor victoria usted va a tener sobre los inevitables desafíos que tenemos en el diario vivir, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, primeramente de la obra de vuestra fe. ¿Qué es eso? Son acciones santas, santificadas, justas, que daban honor a Dios. La obra de nuestra fe da honor a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando actuamos por fe, obviamente estamos dando honor a Dios. No solamente eso, nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, pero también nos acordamos del trabajo de vuestro amor. Trabajo, la palabra es labor. Y esa labor está intrínsecamente ligada con el fruto del Espíritu que producen los que son guiados por el Espíritu Santo. Solamente los que han nacido de nuevo, los que han sido elegidos por Dios, son los que pueden rendir ese trabajo de vuestro amor. Interesante también que el énfasis de Pablo en esta afirmación está en el esfuerzo que se espera para lograr eso. Damos gracias a Dios sin cesar del trabajo de vuestro amor y también, como señalé hace un momento, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ya dijimos que constancia es sinónimo de persistencia, de resistencia o perseverancia. Implica no permitir rendirse. De vuestra constancia, vuestra perseverancia, resistencia,
en la esperanza. ¿Y cuál esperanza, verdad? Es la esperanza, la certeza, la seguridad que anticipa que eventualmente se habrá de ver la gloria futura de Cristo y que eventualmente se habrá de recibir la herencia eterna. Otra vez, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de vuestra constancia, vuestra persistencia en esa esperanza, en esa certeza, en esa seguridad, en esa anticipación de ustedes de que habrán de ver la gloria futura de Cristo y de que habrán de recibir la herencia eterna, y obviamente también constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo nos habla de fe en las promesas de nuestro Dios. Ahora, este versículo 3 es clave para nuestra enseñanza. Hay 3 palabras que obviamente ya usted las tiene que haber identificado, que están presentes aquí, que son las palabras fe, esperanza y amor. Son 3 palabras claves, porque estas palabras pueden percibirse como fuerzas psicológicas que pueden afectar nuestra productividad. Pueden percibirse otra vez como una fuerza emocional o psicológica o mental que puede afectar mi productividad y mi durabilidad. Me explico. Fe, por ejemplo, en uno mismo puede producir buenas obras. Amor por la familia puede hacer que una persona trabaje fuerte para sostener esa familia. La esperanza de victoria puede producir resistencia para uno terminar una obra, una carrera, una iniciativa que se haya comenzado. Así que estas cosas son ciertas con referencia a la fe, la esperanza y el amor, pero estas 3 cosas no tienen valor espiritual eterno en sí mismo, y definitivamente cuando Pablo habla de fe y esperanza y amor, no está hablando de ninguna de estas cosas. Ahí en las notas suyas, por favor, en el punto número 1 dice, la fe, amor y esperanza, en el versículo 3, proviene de tener una relación con el Señor Jesucristo. Es el resultado de tener una relación con Cristo. Fe, esperanza, amor son el resultado de haber sido escogido por Dios Padre. De eso es que está hablando. Fe y esperanza y amor son producto del trabajo del Espíritu Santo por medio de la proclamación del Evangelio. Ahora bien, antes de entrar de lleno en la enseñanza, que como señalé no es muy larga, quiero que veamos primeramente una conexión que existe entre la esperanza y la perseverancia. La enseñanza tiene como título esperanza que no permite rendirse, esperanza que persevera. Now, en el versículo 3 vimos que nos habla de la obra de vuestra fe, y en cierta medida lo que está diciendo es que la fe produce obra. La obra de vuestra fe implica que la fe produce obra. El trabajo de vuestro amor implica que el amor produce trabajo. Y la constancia de vuestra esperanza implica que la esperanza produce constancia, que es perseverancia. Así que vamos a proponerle respetuosamente, pero firme en lo que la Escritura enseña, que la capacidad, escuche que es importante, si quiere escribir algo, escriba esto, la capacidad para perseverar, no rendirme, no dejar de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, mantenerme viviendo una vida piadosa, la capacidad para perseverar proviene, bíblicamente hablando, de la esperanza. Ahora la pregunta es, ¿cuál esperanza? Gracias por preguntar. Es la esperanza que resulta de 2 cosas. Del trabajo de regeneración realizado por el Espíritu Santo, que como ya hemos dicho a la saciedad, entró en nuestras vidas, no tocó, no pidió permiso, simplemente en su plan soberano entró cuando quiso entrar y se hizo responsable de todo lo que tenía que ver con la vida de la persona que vivía ahí, en esa casa, en ese edificio que es nuestro cuerpo, que somos nosotros. Así que la esperanza que estamos hablando es la que resulta del trabajo de la regeneración realizada por el Espíritu Santo. Eso es el aspecto soberano de Dios, escuche que es importante, y también es el resultado de nuestra confianza que se expresa en obediencia en las promesas de la palabra de Dios. Los 2 elementos presentes, la soberanía de Dios
yo tengo esperanza porque dentro de mí vino a vivir el Espíritu Santo, me regeneró, vive en mí y me está renovando constantemente, me está transformando y Él es el que produce esa esperanza en mí. Pero al mismo tiempo, alabado Cristo, esa esperanza es el resultado de mi confianza en las promesas de la palabra de Dios. Y confianza en las promesas de la palabra de Dios inevitablemente requiere de nosotros obediencia. Obediencia a esas promesas. ¿Cómo puedo mantenerme perseverando? Alguien puede preguntar, en una relación, en un ministerio, ¿cómo puedo mantenerme perseverando al tratar de vivir la vida piadosa? Cuando, escuche por favor, cuando enfrento obstáculos emocionales. ¿Cómo puedo mantenerme perseverando? Cuando enfrento obstáculos relacionales. Cuando enfrento obstáculos espirituales, financieros. ¿Cómo puedo mantenerme perseverando en una relación, en un ministerio, sirviéndole al Señor, cuando el aliento, alabado Cristo, humano, la capacidad humana, la fuerza de voluntad, si usted quiere, se evapora y me siento olvidado? ¿Cómo puedo mantenerme perseverando? La Escritura lo contesta. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, en sus notas, por favor, así dice: aquí está. ¿Qué es lo que está? La perseverancia, subraye eso. Aquí está la perseverancia de los santos. Aquí es como se expresa la perseverancia de los santos. Aquí está como se manifiesta la perseverancia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que viven una vida piadosa. Los que obedecen la palabra de Dios. En otras palabras, ya que Dios establece que la perseverancia resulta de guardar y obedecer los mandamientos de Dios. Dios establece eso. Es sumamente importante para ti y para mí reconocer o acordarnos, como usted le quiera decir, de dos cosas: que la palabra de Dios fortalece y que la palabra de Dios sostiene la esperanza que produce perseverancia. Otra vez, la palabra de Dios fortalece la esperanza que produce perseverancia. La palabra de Dios sostiene la esperanza que produce perseverancia. Dios ha establecido que la perseverancia resulta de guardar y de obedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, yo sé que me estoy repitiendo, es importante reconocer cómo es que la palabra de Dios fortalece la esperanza que produce perseverancia. ¿Cómo es que la palabra de Dios sostiene la esperanza que produce perseverancia? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Now, en el versículo 4, que no cubrimos, permítame cubrir esto antes de entrar a los otros dos puntos. Pablo dice: sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Sabemos quiere decir, vemos, estamos seguros, percibidos, amados de Dios. Los amados de Dios son los recipientes del amor soberano de Dios. Y lo que Pablo dice, que él está totalmente convencido, que sabe a saciedad, es que Él, Dios, os ha elegido, que ellos han sido atraídos hacia Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Versículo 5, pues nuestro evangelio, que es el mensaje de salvación por medio de Jesucristo, no llegó a vosotros, hermanos de Tesalónica, en palabras solamente. En otras palabras, no llegó simplemente como un mensaje que fue expresado correctamente, teológicamente correcto, doctrinalmente acertado,
con lógica, bien comunicado. Eso es lo que quiere decir. No llegó a vosotros en palabras solamente, escucha que es importante, sino también llegó a vosotros en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En otras palabras, que el Espíritu Santo dio energía espiritual tanto a aquellos que estaban hablando, aquellos que estaban comunicando el mensaje, como a los que lo estaban escuchando. Y llegó, por esa razón, en plena certidumbre. Certidumbre quiere decir total convicción. Llegó en total convicción al que escuchaba y fue proclamado con total convicción por los que estaban proclamándolo. Bien sabéis, continúa Pablo diciendo en el versículo 5, cómo nos comportamos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Y cómo se comportaron? Por amor de vosotros, por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por nuestros hermanos, por la iglesia que le costó la vida a Cristo, que Cristo compró con su sangre preciosa. Es imposible amar a Cristo y no estar enamorado de la iglesia, y no amar a mis hermanos, y no darlo todo por mis hermanos, y no preocuparme por mis hermanos, y no llorar con mis hermanos, y no alegrarme con mis hermanos. Pablo dice: bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor a vosotros. ¿Y cómo fue que se portó Pablo por amor a ellos? Con humildad. Eso nos dice el pasaje claramente. Con pasión. Era un guerrero espiritual del Señor. Él se comportó de una forma desinteresada, porque él no estaba detrás del lucro, él no estaba detrás de los billetes, él no estaba detrás de ser próspero y tener mucha abundancia como caracteriza a los predicadores, apóstoles del día de hoy, falsos apóstoles debía haber dicho. ¿Cómo nos portamos? Nos portamos como hombres de Dios, trabajadores, sirviendo al Señor, enrollándome las mangas y haciendo lo que tenga que hacer, porque en la iglesia de Cristo la presencia de celebridades es non grato. Aquí en la iglesia de Cristo no hay espacio para celebridades. El que tenga oído para escuchar, que escuche. Cristo lo dijo bien claro. Aquí esto no es cuestión de superestrellas y celebridades como se han creado en el día de hoy. Cristo dijo que el Hijo del Hombre, que es lo máximo, que es el Creador, que es la estrella de todas las estrellas, el Hijo del Hombre, no vino para que le rindieran culto, no vino para que le hicieran favores, no vino para ser servido, vino a servir, vino a enrollarse las mangas, vino a ensuciarse las manos debía haber dicho, en su servicio a los que Él vino a salvar, a los que Él vino a servir, a los que Él vino a amar. Versículo 6 concluye diciendo: vosotros viniste a ser imitadores nuestros y del Señor. Pues obviamente cuando el Señor los eligió, el Espíritu Santo vino a ellos, y en ese momento, luego de la regeneración, comienza esto que todos nosotros conocemos como santificación. Vuestras vidas comenzaron a ser santificadas. Una de las formas en que eso se puede ver en el hecho que dice que recibiendo la palabra, recibiendo de buen gusto, cuando la palabra fue proclamada, ellos la recibieron, la aceptaron, la recibieron y la aplicaron, ajustaron su vida a lo que la palabra decía. No estaban editando la palabra, no estaban cogiendo, sacando, eliminando, poniéndole 3 puntos y sacando el resto. No, ellos simplemente recibieron la palabra, aceptaron el evangelio y al aceptarlo comenzaron a experimentar nuevamente la renovación de su entendimiento, que a su vez produce esa transformación de adentro hacia afuera que tanto necesitamos usted y yo. Lo que es interesante de esto, familia, es que el recibir de la palabra que Pablo está haciendo referencia no fue en medio de comodidad, la comodidad que tanto persiguen los cristianos en este dichoso país. Bueno, con grandes bendiciones, pero no bueno en muchas áreas. Una de ellas es en el dichoso énfasis que se hace en la seguridad y la comodidad, la búsqueda de seguridad y comodidad, búsqueda de seguridad y comodidad. Tengo que estar cómodo, tengo que estar seguro, tengo que estar cómodo, tengo que estar seguro. En el caso
que se está haciendo referencia aquí. Estos cristianos no están esperando ninguna comodidad, ninguna seguridad, porque dice la Escritura: vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, en medio de gran persecución, en medio de gran oposición, bajo tremenda presión, y lo que es más glorioso todavía, alabado sea el nombre de Dios, es que recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero mire cómo la recibieron: con el gozo, en medio de gran tribulación, de gran oposición, en medio de una presión enorme, la recibieron con el gozo que da el Espíritu Santo, el gozo que es fruto del Espíritu. Ahora, el que pudiesen recibir la palabra de Dios en gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo es evidencia de que su salvación fue una salvación genuina. 2 puntos nada más en el bosquejo en la tarde de hoy. Primeramente, la relación que hay entre la perseverancia y la gracia soberana de Dios. Por mucho tiempo en nuestro estudio de Matete, los miércoles en la noche, hemos mencionado, entre otras cosas, que las promesas del nuevo pacto eran y son y serán mejores que las promesas del pacto antiguo, porque con las promesas que tenemos en el nuevo pacto también venía la promesa, escuche que es muy importante, de poder espiritual. ¿Para qué? Para poder cumplir con las condiciones, requisitos del pacto. Con el pacto nuevo venían incluidas nuevamente la promesa de poder espiritual para poder cumplir con las condiciones que se exigían en ese pacto. Jeremías, Ezequiel nos hablan del particular. Jeremías 32:40 dice: haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré, escuche por favor, que es Dios hablando, que no desistiré de hacerles bien, alabado sea el nombre del Señor. Y pondré, mire lo que dice, pondré mi temor, el temor de Dios, ¿verdad? Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. En otras palabras, pondré mi temor en el corazón de ellos, no desistiré de hacerles bien, con el propósito de que ellos se puedan mantener perseverando. En palabras de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que sucede en la regeneración. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, gloria a Dios, y haré, Dios, y haré que andéis en mis estatutos. ¿Sabe lo que quiere decir? Yo haré que ustedes obedezcan mis estatutos. Y dice pues, y que guardéis, no solamente que ustedes andéis en mis estatutos, y que guardéis y que apliquéis y que pongan en práctica mis preceptos y los pongáis por obra. Todo el mundo debe saberse ese pasaje bíblico y debe conocerlo y debe estudiarlo y debe reclamarlo y debe usarlo como un ancla, como un pilar sobre el cual construir su vida espiritual, porque ahí se nos está dando una promesa de perseverancia. Perseverancia y la gracia soberana de Dios. Escriben sus notas, por favor. La perseverancia es un regalo incluido en la promesa del nuevo pacto. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos recuerda que Dios promete, entre otras cosas, ayudarnos a perseverar en nuestro ministerio, en nuestro compromiso, en nuestra entrega, en nuestra santificación, en nuestra determinación a vivir una vida piadosa. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 1 Corintios 5, 24, el cual también, el que comenzó la buena obra en vosotros,
Él os mantendrá firmes, Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama. Fiel es el que entró, abrió la puerta de par en par de mi corazón y se metió sin pedir permiso. Es fiel el que os llama, el que también lo hará, el que también terminará la obra que ha comenzado en la vida de nosotros. En otras palabras, que Pablo está diciendo que el Dios que me llamó a tener comunión con su Hijo garantiza que me hará perseverar hasta el fin. En gran medida, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios enseña que el camino que conduce, escuche, de la justificación a la glorificación, right? El camino que conduce de la justificación a la glorificación es el camino que conocemos como la santificación. Es un camino de obediencia. Y la Biblia enseña que la capacidad para obedecer es un regalo de Dios y que Dios compró para su pueblo ese regalo con la sangre del nuevo pacto. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Por favor, gócese. Versículo 20-21 de Hebreos 13 dice lo siguiente: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que el escritor de Hebreos está diciendo que la gran bendición de haber sido comprados con la sangre de Cristo también trae consigo, escuche, la promesa del Todopoderoso de capacitarnos para obedecer y para hacer lo que es agradable ante sus ojos. En otras palabras, trae consigo la promesa de parte de Dios que nos va a capacitar para que tú y yo podamos perseverar. ¿Cuál es el punto, pastor? El punto es que perseverar es un regalo y una garantía de Dios para nosotros en el nuevo pacto. Y que ese regalo y esa nueva garantía fue sellada por la sangre del Señor Jesucristo, conforme a Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y ese regalo y esa garantía es para los que ponen su fe y su esperanza en el Señor Jesucristo. Eso con relación a la perseverancia y la gracia soberana de Dios. Un poquito acerca de la perseverancia y la responsabilidad humana. La gracia soberana de Dios nos recuerda que el cristiano persevera porque es salvo. Otra vez, la gracia soberana que hablamos hace un momento nos recuerda que el cristiano persevera porque es salvo. Pero la responsabilidad humana nos recuerda que el cristiano que persevera demuestra que lo es. El cristiano que persevera demuestra que es salvo. Otra vez, la gracia soberana me recuerda que el cristiano, yo persevero porque soy salvo. Más responsabilidad humana me recuerda que yo persevero, al perseverar estoy demostrando que yo lo soy. Mateo capítulo 24, versículo 13, mire lo que dice: pero el que persevere hasta el fin será salvo. Esto ha confundido muchísimas personas por años y años y años, porque el que persevere hasta el fin será salvo. En otras palabras, que para ser salvo tengo que perseverar. Lo tiene al revés. El que persevera hasta el fin es porque es salvo. Nadie que pueda perseverar hasta el fin no puede hacer a menos que sea salvo. Gálatas capítulo 6 versículos 8 y 9. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que aquí en Gálatas 6, 8 y 9 se nos dice que la cosecha de la vida eterna se obtiene por aquellos que siembran en el Espíritu y por aquellos que no se cansan de hacer el bien. Ahí tiene, otra vez, perseveran. Ahí lo está, no sé si te das cuenta, ahí no está hablando de la responsabilidad humana. No nos cansemos de hacer bien.
porque a su tiempo cegaremos si nos damos por vencidos. Ahí se nos está claramente comunicando que hay una responsabilidad que yo necesito asumir. Yo necesito asumir la responsabilidad de perseverar. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Muy interesante esta porción bíblica también. Dice, no perdáis. La idea es, no te des por vencido, don't quit, right? No dejes perder. No perdáis vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Confianza de fe. No perdáis vuestra fe, que tiene una gran recompensa. La recompensa es vida eterna. Pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, que es la vida eterna. ¿Ok? Pues habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? No tenemos tiempo para profundizar mucho, pero simplemente la voluntad de Dios simplemente consiste en poner mi esperanza en Cristo, en todo lo que Cristo es. Cristo me salvó, Cristo me justificó, Cristo me santificó, Cristo me glorificó, poniendo mi esperanza en Cristo y viviendo cada día para Dios. Otra vez, viviendo la vida piadosa. Así que el escritor de Hebreos, en otras palabras, está diciendo que para obtener la promesa es necesario hacer la voluntad de Dios. Lo que a su vez se quiere, perseverar. En sus notas, por favor. La perseverancia es un regalo, pero también es una responsabilidad. Debemos perseverar hasta el final porque Dios es santo y vamos a perseverar porque Dios es soberano. Ahora, permítame concluir simplemente identificando unos efectos secundarios de la soberanía de Dios en el contexto de la perseverancia y efectos secundarios de la responsabilidad humana en la vida del creyente en el contexto también de la perseverancia. Primeramente, efecto secundario de la soberanía de Dios en mi vida. Me aleja a mí de la vanagloria y de la autodependencia y me hace descansar en el poder soberano de Dios. Cuando entiendo que la cuestión de perseverar está íntimamente ligada, está en las manos de la soberanía de Dios, eso no permite que haya vanagloria y autodependencia en mí y me obliga a descansar en el poder soberano de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, interesantísimo también. ¿Qué te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieses recibido? En otras palabras, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se le ha dado de parte de Dios, ¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubiesen conseguido? Otra cosa que provoca la soberanía de Dios en mi vida es que me aleja del legalismo. Esto que voy a decir es sumamente importante. Y si puede escribirlo en algún lugar, escríbalo. Y si puede memorizárselo, memoríceselo. Y si puede sacar tiempo para reflexionar y aplicar esta verdad bíblica en su vida, hágalo, porque es altamente beneficiosa. Escuche esto. Perseverar no es algo que hacemos para pagar por nuestra salvación. Perseverar es un medio por medio del cual experimentamos la gracia de Dios. Otra vez, perseverar no es algo que yo hago para pagar por mi salvación. Perseverar es un medio por el cual yo experimento la gracia de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otro efecto secundario de la soberanía de Dios es que me da confianza y me da paz. Cuando mi corazón está quebrantado y contrito, right? Okay. Y cuando nos arrojamos a los pies del Señor Jesucristo en busca de perdón y aliento. Otra vez, la soberanía de Dios da confianza, da paz al corazón contrito, humillado, que consciente de su pecado se arroja a los pies de Cristo en busca de ayuda y en busca de perdón. Mateo capítulo 5, versículo 3 nos recuerda: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios.
Bendecidos, bienaventurados los que reconocen su bancarrota espiritual, aparte de Dios. Conocen su bancarrota espiritual aparte de Dios, aparte de la obra soberana, redentora de Dios en mi vida. Yo estoy en bancarrota espiritual. Efectos secundarios de la responsabilidad humana, 3 también. Me recuerda que el que se convierte a Cristo, me recuerda esto, hay una responsabilidad humana. El que se convierte a Cristo tiene que cambiar. Y ese cambio no es un cambio part-time, no es un cambio que empezó un día y se quedó estancado, es un cambio que persevera. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Evidencia de esto, otra vez, en el caso de los tesalonicenses, es la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia, vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Otro efecto secundario de la responsabilidad humana en mi vida es que dirige mi atención, escuche que es importante, a la excesivamente grandeza de las recompensas eternas, libera mi corazón de las cosas de este mundo, me enfoca en la grandeza de las recompensas eternas de lo que me está esperando y remueve mis ojos de mi corazón de las cosas de este mundo, de forma tal que puedo poner mi esperanza en Dios. Una tercera cosa que es muy importante también, me da una herramienta, mi responsabilidad humana, me da una herramienta para probar si en realidad soy parte de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, y el que dice que permanece en Él, que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. En conclusión, los pasajes bíblicos que enfatizan la gracia soberana de Dios llenan nuestras vidas de paz. La gracia soberana de Dios llena mi vida de paz, de seguridad y de estabilidad. Los pasajes bíblicos, porque hay pasajes bíblicos que enfatizan, escuche por favor, la soberanía de Dios en mi perseverancia. Y esos pasajes me dan paz, me dan seguridad y me dan estabilidad. Pero hay otros pasajes que enfatizan la responsabilidad humana. Y esos pasajes llenan mi vida, con el día de hoy, escucha iglesia en sus pasos, llenan mi vida de urgencia, de determinación, de persistencia y de propósito. ¿Por qué razón? Porque la soberanía de Dios enfatiza las promesas de la gracia de Dios, mientras que la responsabilidad humana enfatiza las cosas que sin la gracia de Dios nunca podremos hacer. En sus notas, la soberanía de Dios me recuerda de la infinita y poderosa gracia de Dios, mientras que la responsabilidad humana me recuerda de la necesidad de depender de esa gracia y de ese poder. Conclusión. La paz, la seguridad que la soberanía de Dios ofrece, la urgencia, la persistencia que la responsabilidad humana exige, inevitablemente nos conducen a poner nuestra esperanza en la gracia de Dios. Y por medio de esa esperanza, poder encontrar que usted y yo tanto necesitamos para poder perseverar. El último blanco en sus notas, por favor. La soberanía de Dios no sugiere que no debo esforzarme en perseverar. Y la responsabilidad humana tampoco sugiere que debo perseverar en mi propia fuerza. Lo que ambas cosas nos recuerdan es que debemos poner nuestra esperanza en Dios. El primer pasaje que leímos al comienzo, 1 Corintios 15:58. Así que, el así que lo que quiere decir, ya que Jesucristo resucitó victorioso de entre los muertos, victorioso sobre el pecado, victorioso sobre la muerte, es la fuente de nuestra esperanza. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, perseveren, creciendo en la obra del Señor siempre. La única forma de continuar creciendo en la obra del Señor siempre es determinándonos en obediencia
a vivir una vida piadosa, centrada en obedecer la voluntad de Dios. Y la razón por la cual debemos hacer eso, otra vez, es sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Añado a lo que la Escritura dice, con temor de Dios, pero con seguridad absoluta de que no me equivoco. El que persevera en los caminos del Señor, en lo que Dios ha establecido, nunca desperdicia su vida. Mi oración en este día es de que si usted nunca ha puesto su esperanza en el Señor Jesucristo, en la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted lo haga en el día de hoy. Mi oración este día para esta iglesia en sus pasos, de que esta iglesia se detenga, reflexione sobre las cosas que se han hablado aquí en esta tarde, se humille ante la mano poderosa de Dios y que todos con humildad, confesando nuestro pecado, le digamos que no, arranquemos de nuestra vida, nos desprendamos de la esperanza de este mundo y pongamos nuestra esperanza totalmente en Dios, solamente en Dios, nada más que en Dios. ¿Cómo hacerlo? Confiando en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Confiando en Cristo para que nos dé poder para perseverar. Y confiando en Cristo, que es la esperanza que tú y yo tenemos de vida eterna. La enseñanza del día de hoy la titulamos Esperanza que no permite rendirse. Esa frase es una frase que ha sido parte de la vida de nuestra familia por muchos años. Mi hermana Rosa luego de su conversión, gracias a la obra del Espíritu Santo que la iluminó y la cambió y la capacitó, pudo entender que tenía que perseverar, right? Okay. Que el rendirse, que el tirar la toalla, que el abandonar en los caminos del Señor no eran opciones. Dios le dio el regalo de la esperanza y entendió que para perseverar tenía que descansar en la soberanía de Dios, pero también tenía que asumir su responsabilidad humana. Una de las cosas que Dios hizo con mi hermana Rosa fue que le dio la capacidad increíble de poder registrar sus pensamientos y su sentir, escribir sobre el particular algo que era totalmente, que no era parte de la vida de ella, porque ella tenía gran dificultad cuando nos conocimos para poder escribir y leer, y ese no era su fuerte, pero Dios la salvó y Dios la convirtió. Y como ustedes saben, pues a través de los años, los últimos 20 años, su lucha con el cáncer,
Dios la movió a escribir casi diariamente un journal diario, donde ella pues escribía las cosas que el Espíritu Santo ponía en su corazón. Yo quiero concluir esta tarde leyendo brevemente algo que ella escribió el 21 de mayo del año 2018, básicamente un año antes de su muerte. Lo voy a leer y luego de eso oramos. Buen día, Padre amado. Oh Padre amado, gracias por el día de ayer. Gracias porque yo pude estar en tu casa en la mañana. Me diste lluvias de bendiciones al escuchar a mi amado, ese soy yo, predicar. En la noche me diste más lluvias de bendiciones a escuchar a nuestro hijo hacer lo mismo. Ese es el pastor Marcel. Yo te doy muchas gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Y me da miedo, me da temor el hecho de que yo pueda alejarme de ti o que tu divina presencia no esté conmigo. Padre, gracias. Nunca pensé que aquel niño pequeño y frágil pudiera, hablando del pastor Marcel, en el día de hoy ser un guerrero espiritual. Un hombre que, al igual que mi amado, camina contigo y desea hacer tu voluntad y obedecerte. Gracias, Padre amado, te agradezco por mi chinita. Padre, cuántas cosas hermosas haces a través de ella, cómo la usas para hacer bendición para otros. Gracias por Willy y por Maureen, mis amados hijos también, que también son de gran bendición. Gracias por mis nietos, cuánto los amo. Gracias por Elías, por su corazón lleno de amor. Tú lo hiciste especial con un propósito. Con él he aprendido a decir te quiero. Cada vez que me dice I love you, abuela, qué hermoso suena. Cada uno de ellos son hechos de forma muy especial. Gracias por Elizabeth, me recuerda a mí. En Bianca veo mi timidez. En Tati, en su mundo de fantasía, siempre jocosa, siempre feliz, no se preocupa por nada. Gracias, Padre, muchas gracias por este día que ha estado nublado. Gracias por esa ave grande y hermosa que puedo ver en ese cable detrás de nuestra casa. Gracias por esas rosas rojas que estoy mirando aquí al frente y que tú creaste. Ayúdame a no quedarme callada, pues toda la creación da testimonio de ti y yo desearía pasar el resto de mi vida haciendo lo mismo, dando testimonio de tu poder. Dios es bueno, es fiel. La esperanza que nos ha dado es una esperanza que no permite rendirse. Hagamos lo que Dios nos llamó a hacer, siempre recordando, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo de la hermana Rosa en el Señor no ha sido en vano para con nosotros, sus familiares, y para con varios de ustedes en nuestra iglesia local. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por la salud que me has concedido en este día de poder venir a tu casa, a poder, Señor, pues darte mi alabanza y mi adoración a través de mi humilde e inadecuado servicio, Señor. Tú eres todopoderoso, tú no necesitas ayuda de nadie, tú siempre vas a cortar tu grama, tu voluntad se va a realizar.
Nosotros somos simplemente siervos inútiles. Lo que anhelamos, Señor, es que por medio de tu gracia podamos servirte en el poder del Espíritu Santo y que cuando llegue el momento podamos escuchar de ti, Señor, expresiones de aprobación. Bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ven pronto, Señor Jesucristo. Gracias por salvar nuestras almas. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos, para tu gloria. Amén. La paz de Dios sea con ustedes. Con el favor de Dios nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche en el tiempo devocional con nuestros pastores. Y si es la voluntad de Dios, el próximo domingo vamos a estar aquí de forma presencial, todos alabando a nuestro Dios.